bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, porque Dios bendice nuestra vida y nuestro corazón. Vamos a seguir con nuestras lecciones sobre el liderazgo. Ahora, la lección pasada vimos la característica del liderazgo. Ahora vamos a ver el liderazgo puesto por Dios. Pero para esto, hermanos, voy a invitarlos que tomen las Sagradas Escrituras. Vamos a leer la palabra de Dios en Colosenses 3:12 y después vamos a venir en oración para que Dios nos dé de su gracia, de su amor y bendiga nuestra vida, nuestro ser, ya que estas enseñanzas son de grande bendición para nuestra vida como grupo varonil. Hermanos, entonces vamos a leer la palabra de Dios que dice así, Colosenses 3:12, si gustan acompáñame con la lectura, dice la palabra del Señor así: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios para que Dios nos dé de sus gracias. Si gustan ponerse de pie, vamos a pedir a Dios para que Dios se glorifique en nuestra vida. Bendito Señor, Dios Padre eterno, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, estamos ante tu presencia santa y bendita, para darte muchas gracias, Señor, porque nos permites nuevamente, Señor, Dios bendito, escudriñar tu palabra, estas enseñanzas que son de bendición para este grupo doctrinal de varones. Señor, te pido que bendigas la vida de tus hijos, Señor, bendícelas grandemente, dale de tu gracia y de tu amor, y permite que esta palabra nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro ser, para obedecerla a Dios eterno. Pero Señor, está mi vida también. Yo te pido que me ayudes, que me uses para tu gloria, que me des de tu gracia, de tu amor, Padre bendito, y que todo sea una bendición, Señor, para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendícenos, danos de tu gracia y de tu amor, úsame para tu gloria, Señor. Oh Dios mío, quita todo pensamiento que no es agradable delante de ti, Señor. Todo lo que no es agradable en ti, quítalo, Señor, y permite que solamente yo sea un instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. Creemos que tú vas a bendecir estos momentos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si gustan ocupar su lugar, pueden hacerlo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bueno, gracias a Dios que Dios nos ha bendecido con estas enseñanzas. Pues recordemos que la vez pasada vieron liderazgos o características del liderazgo. Sabemos que la palabra líder no aparece en la Biblia, eso es lo que aprendimos, ¿sí? Sino que hay ejemplos o las características que distinguen al liderazgo, que es capacidad que tiene una persona de influir, de motivar, de organizar y de llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. Bueno, esto fue lo que vimos en la lección anterior, pero ahora, hermanos, en esta ocasión vamos a ver el liderazgo puesto por Dios, porque Dios es el que llama y escoge. Por eso la palabra del Señor dice que debemos de vestirnos como escogido de Dios. ¿Y cómo debe de ser uno que se viste como escogido de Dios? Bueno, la misma palabra nos dice que debemos de ser santos, ¿sí? Y amados de entraña de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de tolerancia, ¿sí? Entonces debemos comprender que el liderazgo ha sido puesto por Dios para que lo practiquemos, porque, hermanos, ese es el vestimento que debe de tener un hijo de Dios, seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Porque si nosotros, hermanos, vemos a personas que ocupan puestos públicos y que no rinden buenos resultados, ¿por qué será esto? Bueno, muchos de ellos son colocados porque tienen una buena amistad en el gobierno, ¿sí? Pero no tienen la capacidad de ejercer el cargo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay estas situaciones en aquellos trabajos? Hay fracasos. Un servidor, fíjense que estuvo trabajando en una parte como servidor público y definitivamente muchos tenían buenas relaciones con los jefes, y cuando fueron puestos para desempeñar su trabajo, pues no lo hicieron de buena manera porque definitivamente no tenían la capacidad
Entonces, algunos de nosotros que llegamos a ocuparnos y que nos ocupaban para hacer esto, para hacer lo otro, pero no teníamos esa capacidad porque éramos gente que apenas habíamos ingresado al servicio, nos escogieron y nos tomaron para hacer diferentes actividades, ayudarle a esta otra persona, a diferentes, y gracias a Dios salimos capacitados. Fue una bendición porque los que ya tenían años y nosotros en poco tiempo nos capacitamos y alcanzamos a lograr hacer lo que esos hombres antiguos no hacían. Bueno, pero esto lo hablamos, ¿verdad?, humanamente, pero en el sentido espiritual debemos estar seguros de que Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque así vamos a tener un excelente desempeño, ¿sí? Entonces, vamos a analizar acerca del liderazgo puesto por Dios, porque Dios es el que pone, hermanos. Fíjense que por eso es necesario que cuando alguien predique la palabra de Dios debemos de estar atentos a lo que nos están enseñando. Y yo escuchaba a nuestro hermano siervo de Dios esta enseñanza sobre aquellos hombres que fueron llamados: Moisés, ¿sí?, Jeremías, y algunos que no se sentían capacitados, pero sin embargo Dios escoge y Dios es el que capacita y Dios es el que llama, Dios es el que pone al líder. Así es de que, hermanos, esta es una bendición de que Dios nos haya escogido, de que Dios nos haya llamado, ¿sí? Entonces, hermanos, vamos a leer Primera de Timoteo 3, 1 al 7, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra porción básica. Primera de Timoteo, si gustan abrir las Sagradas Escrituras, lo hacemos en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículos 1 al 7, que dice a la letra: palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, ajeno de avaricia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, porque inflándose no caiga en juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en el lazo del diablo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Le damos gloria a Dios porque la palabra de Dios en sí nos habla a través del apóstol San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que Timoteo, un hombre joven, con esos deseos del servicio a Dios, San Pablo entonces, ¿verdad?, escribe que palabra fiel, ¿qué? Porque la palabra es fiel, la palabra es santa, y la palabra es la que nos da el conocimiento para poder llevar a cabo diferentes liderazgos que Dios pone. Así es de que, qué bendición tan grande, hermanos, porque San Pablo, ¿verdad?, empieza a dar esta enseñanza y es una grande bendición, hermanos, porque, y es un honor porque Dios nos escogió, nos llamó, ¿sí? Por eso les decía que esas enseñanzas tan grandes de aquellos siervos de Dios que fueron puestos como líderes, estos profetas, estos apóstoles, ¿verdad? Y mucha gente que fueron llamados para ser diaconisas, para ser pastores, fueron llamados por Dios y ellos mismos fueron formando, ¿verdad?, gente con esos deseos de trabajar para la obra de Dios, porque, sí, decía el mismo San Pablo: lo que has oído de mí, esto encarga a los hombres fieles que se irán idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermanos, cuando vemos, no es que un líder vaya a ser puesto simplemente al tanteo, decir: tú vas a servir eso, tú vas a servirlo. No, un líder es escogido y es puesto por Dios. Inmediatamente el siervo de Dios se da cuenta de la manera en que empieza a trabajar esos deseos
de estar sirviéndole al Señor. Eso es una grande bendición. Por eso esta palabra fiel, si alguno apetece obispado, qué buena obra desea. De veras que es bonito servirle a Dios, y Dios nos llamó, a cada uno de los que estamos aquí como varones, nos llamó el Señor. ¿Cómo estábamos anteriormente? ¿Cómo era nuestra vida? Mas sin embargo, hermanos, cuando empezamos a acercarnos al conocimiento, a la palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por nosotros, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero, entonces, hermanos, gracias a Dios, empezamos a interesarnos en servirle a Dios, hermanos. Por eso, ¿qué es lo que hace el liderazgo? Bueno, el liderazgo puesto por Dios, ¿qué hace? Bueno, hace irreprensibles. Bueno, un líder debe ser irreprensible. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que debe ser irreprochable, que no se ha hallado culpado de nada de lo que pueda ser señalado, pues no faltará quien lo señale en algo negativo. Y esto es muy cierto porque como cristianos muchas veces tratan de levantarnos falsos. Y no hace mucho tiempo yo fui testigo de una persona que le levantaron un falso y inmediatamente, ¿verdad?, le empezaron a culpar todos, señalándolo. Y esta persona hablaba de Dios, hablaba de Cristo, sigue hablando del Señor. Pero, hermanos, qué bendición tenemos porque nosotros tenemos un buen abogado. Y ese abogado se llama Jesucristo, ¿sí? Porque no fue hallado falta en esta persona. Todo se aclaró, gracias a Dios, ¿sí? Y todo salió negativo, y así es como debe de ser uno, irreprensible, ¿sí? Así es de que cualquier acusación que venga a nuestra vida, mientras usted esté en Cristo, la acusación va a resultar falsa. Así es de que debemos ser irreprensibles, irreprochables, que todo lo hagamos como Dios nos lo ha demandado. Eso es lo que es el liderazgo puesto por Dios. Pero también, hermanos, el liderazgo puesto por Dios hace fiel en el matrimonio. ¿Sí sabían ustedes que un matrimonio que dura año tras año, tras año, tras año, es fiel? Ese matrimonio dura porque el marido es fiel, porque la mujer es fiel, porque se guardan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos que este liderazgo hace fiel en el matrimonio, es que no debe de tener dos mujeres como esposas. Y tampoco debe de coquetear con los demás, porque esto le puede llevar al fracaso en su liderazgo. Porque las caídas, ha habido caídas, pero muchas caídas de grandes líderes. ¿Y por qué ha sido por eso? Por aventuras amorosas. ¿Y qué pasa entonces cuando tienen estas aventuras, estos coqueteos? Bueno, terminan destruyendo su hogar y su ministerio. La palabra de Dios dice, hermanos, por eso debemos de tener cuidado. Gracias a Dios, Dios nos dio una mujer, ¿sí? Y la palabra de Dios nos lo dice claramente, que, hermanos, que somos dos en una sola carne, y lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Así de que debemos de ser fieles al Señor, porque si vemos en la lección que ha habido fracasos de líderes y que se han destruido sus amores, sus hogares, eso es muy cierto. Esto es muy cierto, porque Dios no puede ser burlado. A su tiempo Dios nos lo va a dar a conocer. Fíjense, va a platicar de hace años, ¿sí? Hace años cuando estaba empezando, supe de un hombre que era siervo de Dios y tuvo una aventura amorosa, pero siguió ministrando, siguió sirviéndole a Dios. Y a veces piensan que, ya la libré del hombre, ya la libré de esto. No se dio cuenta el siervo de Dios, no se dio cuenta de esto, pero el que se da cuenta es Dios. Y Dios, vuelvo a repetirlo, no puede ser burlado. Y en el tiempo se descubrió lo que había hecho estando ministrando, escondiéndolo todo, y pues tuvo que dejar el ministerio y tuvo que dejar, pues vienen cosas tan duras y difíciles en el fracaso sobre los matrimonios. Por eso
debemos ser fieles, así como en el matrimonio debemos ser fieles a Dios, porque aquel hombre que es fiel a Dios, de veras que se gana muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y hace que nuestro matrimonio, nuestra vida prospere. Pero también, hermanos, el liderazgo puesto por Dios hace ser solícito, ¿sí? Aquí lo primordial, hermanos, sobre esto de un líder llamado por Dios es poner atención, diligencia y amabilidad al atender o servir a alguien. Fíjense que es una grande bendición, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, servimos, somos diligentes, nos gusta trabajar para la obra de Dios, somos amables, atendemos o servimos a alguien. En alguna parte donde estuve sirviendo, bueno, más bien empecé ahí, nací, y algo hubo en mi interior, en mi corazón, y empecé yo a estar parado en la puerta de atrás y atender a la gente para que pasaran, se sentaran, les mostraba la Biblia, les decíamos que si podíamos visitarlo a su domicilio, y esto era una grande bendición, hermanos, es una grande bendición servirle sobre todo al Señor, servirle a alguien, porque el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador bendito, Él dice que no vino a ser servido, sino para servir. Y nosotros también fuimos llamados para servir, hermanos. Esto es lo que debemos de hacer nosotros como solícitos, hermanos. Así es de que, qué bendición tan grande, ¿verdad?, que usted sea una persona amable para que esta obra vaya creciendo, ¿sí? Fíjense, todas estas cosas que nos habla la Biblia para ser un líder, para tener ese liderazgo puesto por Dios, debe de ser templado, ¿sí? ¿Y esto qué es? Bueno, cuando habla de ser templado, esto es tomar las cosas con seriedad. Y cuando uno actúa seriamente, actúa con moderación y cautela, y ser sensato de un buen juicio. O sea, no significa que no nos podamos reír, no. Esto es comportarse siempre a la altura de la situación. Si le estamos sirviendo a Dios, hermanos, debemos ser serios en las enseñanzas, tratar lo más posible y lo que sea, hacer templados, compuestos, templados. Debemos ser serios, ¿sí? La moderación y la cautela debe de serlo. No, con eso no quiere decir que no podamos reírnos con nuestros amigos, con los hermanos, no, sí. Pero cuando se trata del servicio a Dios, hermanos, de veras que debemos tomar las cosas como debe de ser, ¿sí? Recuerdo una ocasión de una persona, de un hermano, precisamente recordábamos en alguna ocasión cuando este muchacho, por lo regular debemos de ser respetuosos con nuestros hermanos, y hermano, pues se levantó y muchos de ellos le decían el chistosito porque pues decía cosas así de risa y yo nunca me llevé con él, sino pues debemos ser, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios y nos enseñan los siervos de Dios, y debemos de tomar las predicaciones, las enseñanzas, guardarlas en nuestro corazón, de que cuando son las cosas de Dios debemos de tomarlas en serio. Yo recuerdo que hace un tiempo en una casita de oración se me dio la oportunidad de dar la enseñanza, una enseñanza, y este hombre se levantó a dar testimonio de lo que le había ocurrido, pero había una cosa, lo dijo, una cosa muy chistosa, que inmediatamente los hermanos, y fíjense, no fue un hermano, todos se soltaron a reírse, a carcajearse, porque dijo una cosa que era para que se riera, yo creo que cualquiera que estaba ahí, pero fíjense que debemos de ser hermanos templados, de no caer en esto, porque estamos en una enseñanza para nuestro Señor, y créanme que en esos momentos como que la carne quería ganarme,
para hacerme reír, carcajearme, porque muchos estaban riendo, pero riendo con unas carcajadas tremendas. Y el ser humanamente, saben ustedes que la risa es contagiosa, donde quiera es contagiosa. Pero yo tenía en la mente de un siervo de Dios que dijo: no se rían cuando estén dando una enseñanza en las cosas de Dios. Y dije: Señor, en tu nombre, ayúdame, dame de tu gracia, no permitas que caiga, no permitas que caiga, en el nombre de Jesucristo. Y clamé a Jesús, y gracias a Dios todo fue con tranquilidad, que Dios me dio esa autoridad para decir: hermanos, en el nombre del Señor, guarden respeto, por favor. Y todos dejaron de reírse. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Ser templados, debemos ser templados, ¿sí? También el liderazgo puesto por Dios hace ser compuestos. ¿Y esto qué es? Bueno, es tener una conducta ordenada. O sea, cuando se hace todo en orden, no debe hacer acciones dudosas que puedan interpretarse mal o provocar comentarios insanos, ¿sí? Así es de que, hermanos, esa conducta debe de ser ordenada de parte de los hijos de Dios, del líder, ¿sí? No ponga en duda nada, en tela de duda nada, ¿sí? O a veces se interpretan mal. Ha habido así ocasiones que en algunos grupos, obviamente, humanamente, se han llegado a equivocar y no han interpretado la palabra de Dios bien, y algunos dudan, ¿sí? O en ocasiones llegan gente o hermanos que son de otra denominación, y en ocasiones tratan de meter doctrinas insanas que no están bien conforme la palabra de Dios dentro del camino en algunos grupos varoniles. Ha habido esos comentarios de que en una ocasión decía un hermano que ya estábamos en la gran tribulación, tuvimos que leer la Biblia. Fíjense, yo apenas empezaba en el camino de Dios, y yo le hice ver las cosas porque las aprendía de los siervos de Dios, ¿sí? Comentarios que hacían también insanos sobre el vino, que era vino fermentado, y bueno, para eso tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nuestra conducta debe de ser decorosa. Se nota al hablar también, en la manera de hablar, de expresarnos, hermanos. Tenemos que expresarnos como Dios nos ha enseñado. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Ahora tenemos el caminar y el vestir. Todo eso es muy importante para el liderazgo. Recuerdo que cuando fuimos al Cerro de la Biblia, me invitó un hermano, fuimos a pintar unas letras, y en esa ocasión llegó un muchachito de 18 años y me llama: hermano, venga, le quiero hacer un comentario. Era de otra denominación, porque ahí tuvimos varias denominaciones, y me dice: oye, hermano, ¿verdad que cuando Dios cambia el corazón, pero también cambia la manera de vestir y de caminar? Porque yo veo a algunos que vienen a pintar, pero mire cómo se visten como cholos. Dice, perdóneme la expresión, y verdad que eso no es correcto. Yo era así, pero ya Dios me cambió y me hace sentir que debo de vestirme como debe de ser, honestamente. Y es cierto, hermanos, así es, debemos ser compuestos. Dios hace todas las cosas nuevas, ¿sí? También debemos ser hospedadores, hospitalarios, que trate bien a aquellos que le visitan. O sea, ser con los extraños hospedadores. Y hermanos, así debemos siempre estar dispuestos a facilitar el trabajo de los colaboradores y compartir lo que tienen con otros. O sea que tenemos que estar al pendiente, que sean muy bien recibidos aquellos que, hermanos, pues quieren aprender de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Sí? Aptos para enseñar también a otros. ¿Y qué es esto de aptos? Bueno, que debemos de compartir el conocimiento de las generaciones venideras, porque con ellos se enriquece a quienes lo rodean a sí mismos. Entonces tenemos que enseñar a aquellos que empiezan y llegan, enseñarles el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos, verdad, empiezan en el camino y pues tenemos que hablarles de la palabra de Dios, la manera de que busquen a Dios, de que oren, de que pidan, inclusive cuando están a punto de bautizarse? No sé si a ustedes le ha dado
por hablarles y decirles que va a tener muchos problemas, pero mire usted, tómese de la mano de Dios, tómese de las promesas de Cristo y Dios le va a dar la victoria. Y tenemos que hablarle, muchos nos abordan después del bautismo, nos han abordado, nos han dicho, hermano, fíjese que tengo muchas luchas. Pues las luchas se derrotan en las plantas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿sí? Ser moderados, ¿ven? Tenemos que ser amables, apacibles, afables, afectuosos, pacientes, razonables. O sea, ser una persona con la que se puede hablar y razonar tranquilamente. Que no se trata de arreglar las cosas como tú quieres o como yo quiero, no. Se trata de estar razonando, a tomar las cosas con templanza, con carácter, ¿sí? Con la ayuda de Dios para que se enriquezcan los demás, ser razonados con las personas, ¿sí? Se puede razonar tranquilamente con la ayuda del Señor. También el líder debe gobernar sabiamente a la familia, es saber sabiamente su autoridad sobre su propia familia, tanto que así tiene a sus hijos en su gestión, ganándose el respeto de ellos y no el miedo. Qué bendición tan grande cuando los hijos respetan, cuando los hijos están en el conocimiento de Dios, que los empieza uno a gobernar sabiamente a la familia. Pero no sé si les ha ocurrido, porque hemos tenido plática entre hermanos, que algunos de los hijos cuando crecen pues ya se van apartando poco a poco de las cosas de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponerlos en las manos de Dios. Pero es una bendición porque dice, instruye al niño en su carrera aún, ¿sí? Instruye al niño en su carrera, ¿sí? Aún cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y sí ha habido, y he conocido, y hay hijos que son respetuosos, que no toman, que evitan juntarse con viciosos, y que tienen temor de Dios, y que se acuerdan. Y esos hijos, he conocido a gente que ya estando grande, nuevamente han llegado al conocimiento de la palabra de Dios, vuelven a él, ¿sí? También otro que hace el liderazgo puesto por Dios es tener un buen testimonio, es decir, lo que dice la sociedad de usted. En otras palabras, no debe tener una mala reputación fuera de la iglesia, debe ser congruente, íntegro en su casa, en la iglesia y en la sociedad en general. Esto es lo que debemos de ser, hermanos, de buen testimonio. Donde quiera que estemos, debemos de caminar como Dios nos lo ha demandado, ¿verdad? Con la gente, ¿sí? Debemos de estar bien con la gente, fuera, en el trabajo, donde nos encontremos, tenemos que ser el ejemplo, hermanos, porque es una bendición cuando usted es de buen testimonio. Yo recuerdo que algunas personas de donde yo salí, hermanos, era una cosa tan tremenda y difícil donde yo trabajaba. Inclusive, si alguno conoció a Tachito, él me decía, tú saliste de allí, cuando iba a dejar el consejero fiel, porque sabía qué clase de gente había en esa parte. Pero de allí Dios nos llama, de allí Dios nos saca para que tengamos un buen testimonio con la gente, hermanos, y en el trabajo. Cuando usted da buen testimonio, qué bendición tan grande. Aún las gentes se abstienen de hablarle con palabras feas, horrorosas, groseras. Ya no hablan con usted de esa manera. De verdad que esto es una bendición, ¿sí? Cuando usted da un buen testimonio, la gente no se atreve a decir una palabra insana delante de usted, o si se le sale, dice, ay, con el perdón de usted, ¿sí? Yo recuerdo que una vez me decía una persona así, y le decía, no, pídale perdón a Dios también, no, porque a él es al que está ofendiendo. Entonces, qué bendición, porque el liderazgo es una grande, pero grande bendición. Esa viene de Dios, ¿sí? Y esta pueden aportar talentos, dones, actitudes y demás para servir a otros. Por eso es necesario evitar sabiamente ser un amador de vino, heridor, codicioso de torpes ganancias, litigioso, avaro, neófito y todo aquello que puede devaluar el liderazgo que ha recibido de parte de Dios, porque Dios es el que lo escogió. Entonces nada amador de vino, heridor, codicioso,
de torpes ganancias, litigioso, avaro, neófito, ¿sí? Eso devalúa el liderazgo y nosotros ese viejo hombre ya lo dejamos. Ahora, gracias a Dios, gracias a nuestro Dios todopoderoso, hermanos, ¿verdad? Tenemos que guardarnos y tener las buenas virtudes porque Dios nos llamó para servirle. Así es de que, hermanos, esto lo hemos recibido de Dios, ¿sí? De Dios. Así de que, hermanos, qué bendición tan grande ser un líder, que usted sea escogido y puesto por Dios. Si Dios lo llamó a ser un líder, hermano, Dios lo ha dotado de grandes bendiciones. Precisamente por eso lo puso como líder. Ahora usted debe seguir luchando. ¿Pero para qué va a luchar? Pues para agradar a Dios. Practicando el liderazgo recibido divinamente, porque esto es algo divino. Y así será una bendición para otros. Pues recuerde que en esta lección hemos aprendido el liderazgo puesto por Dios, ¿sí? Y después pues ahí va a haber una actividad creadora, ¿sí? Apoyándose en las porciones básicas de la lección, va a encontrar palabras que debe de ser el liderazgo que ha sido puesto por Dios. Hermanos, pues que Dios nos bendiga, que Dios nos dé de su gracia, hermanos, y que usted, ¿verdad?, se dé cuenta que Dios lo llamó para ser un líder. Dios lo llamó, ¿sí? Así es de que esta palabra, fíjense, si alguno apetece a buscado, buena obra apetece. Entonces, qué bendición tan grande que a usted Dios lo llamó para ser un buen líder, pues que Dios le ayude, que Dios le bendiga, que Dios le dé de su gracia, y guárdese, cuídese. Todas estas, ¿verdad?, partes que leímos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, son de grande bendición. Repásenlas, léalas para que usted pueda ser ese líder que Dios lo ha llamado y lo ha puesto para que usted pueda lidiar con un grupo, ¿verdad?, doctrinal, y que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Hermanos, bendiciones para todos. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios para que Dios les dé de su gracia y de su amor. Y así, hermanos, pues seremos despedidos para que Dios se manifieste grandemente en su vida y que Dios le siga dotando de esa grande capacidad. Así de que cerremos nuestros ojos y oremos. Bendito Dios, Padre eterno, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por tu grande bendición, porque sabemos que tú estás, Señor, con nosotros. Gracias porque, Señor, tú eres el que escoges, el que llamas líderes, Señor. Oh Dios bendito, oh Dios eterno, en esos momentos, Señor, tú sabes quién es el que va a ser puesto por un líder. Bendícelo, dale de tu gracia, dale de tu amor, Dios eterno. Guárdalo bajo tu protección divina, bajo tu misericordia, Padre Santo. Dales de tu gracia, de tu amor, Señor. Dales esos dones, dales, Señor, esos talentos. Dale todo lo que necesita un líder, Padre bendito, para que así, Señor, con todo gozo, con toda alegría, Señor, de los cielos te sirvan, Señor. Bendícelos grandemente, Padre Celestial. Están en tus manos, Señor. Están en tus manos para que les des de tu gracia y de tu amor. Gracias por todo, Señor, lo que se ha llevado a cabo, Dios bendito. Sigue bendiciendo, Señor. Síguete glorificando por amor a tu nombre, Señor. Ahora, Señor, en estos momentos, Dios eterno, te damos gracias, Señor. Y yo te pido, Señor, que estés con cada uno de nosotros, que la gracia de Cristo, tu amor incomparable, Padre eterno, y la participación con tu Santo Espíritu sea con cada uno, desde ahora y para siempre jamás. Amén. Gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos.